Esto es Emocionando Podcast con Ale Cruz. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas, alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Este espacio es para ti. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando. Ya tenemos aquí a nuestra invitada. Ella es Adriana Millán. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Ale, muy contenta, muy emocionada aquí a estar en tu espacio para poder compartir pues información y experiencias de mi vida, ¿no? Sí, Con yo toda también estoy muy confianza. emocionada porque aparte de todo lo que les voy a contar ahorita de Adriana, ella es una muy querida amiga que tengo desde hace mucho tiempo y entonces me da mucho más gusto tenerla aquí. Les voy a platicar de ella. Adriana es una profesionista con más de 15 años de experiencia en el área de recursos humanos. Ha participado en los procesos de administración de capital humano, fungiendo como business partner, pero sobre todo enfocada a la operación de tiendas de retail, gestionando y asesorando a través de procesos e iniciativas innovadoras del capital humano con el fin de aportar al crecimiento sustentable de la empresa. Ella cuenta con una licenciatura en Relaciones Industriales por la Universidad La Salle del Pedregal y cuenta con un diplomado de Gestión de Recursos Humanos también por la Universidad La Salle del Pedregal y una maestría en Desarrollo Humano Organizacional por la Universidad Itaca. Su experiencia ha estado en varias empresas, dentro de las que destacan Costco, Justo, y actualmente se encuentra de manera independiente, aportando ahí también a varias empresas a través de cursos y talleres. Y pues justo el tema del que vamos a hablar el día de hoy está relacionado con la salud financiera, que es algo en lo que Adriana últimamente ha estado desempeñándose, pero aparte de desempeñándose, pues nos quiere platicar como lo que ha tenido que vivir en su historia, que a mí esa es la parte que se me hace, creo que muy, muy, muy interesante y muy relevante. Entonces, pues bienvenida, Ades, como yo le digo, a Emocionando Podcast. Muchas gracias, Ale. Sí, sí, sí. Es más que nada compartir mi conocimiento, mi experiencia para ayudar a gente, ¿no? Y sobre todo concientizarla sobre este tema de salud Ujú. financiera, ¿no? Que se relaciona directamente con tu salud mental, ¿no? Con esta parte del dinero que es como energía. Entonces, pues me gustaría empezar compartiendo un poquito mi historia. Digo, muchísimas gracias por la presentación, muy acertada, pero ya platicando un poco de todos los procesos con los que he vivido, ¿no? Eh, Haciendo un reencuentro, les podría comentar que desde chiquita o desde la infancia viví con estas creencias limitantes adquiridas, ¿no? Que a veces las escuchas, ¿no? Y te vas creando tus juicios, ¿no? Para mí siempre el dinero fue que quiero, porque otros sí, porque yo no. Entonces yo vivía como en esta parte de la carencia de que nunca había, ¿no? Porque a lo mejor sí había, pero para mí nunca era suficiente, ¿no? Entonces, estuve pues muchos años trabajando en empresas privadas, siendo pues empleada, siendo trabajadora, y hasta que llega a un punto en donde, pues, lo que pienso, ¿no? A veces la vida te va poniendo en diferentes circunstancias, no porque sea mala, sino porque necesitas aprender de las cosas, ¿no? Entonces yo el año pasado, después de una larga carrera de muchos años, de más de 15 años trabajando en empresas, me quedo sin trabajo. Entonces ahí todas las creencias, toda esta parte del dinero es escaso, pues se me hizo mucho más fuerte, ¿no? Porque ahora sí, preocúpate, ¿no? No tenía ingresos, todo tenía un pequeño ahorro de lo que me habían dado de cuando me fui, ¿no? Entonces, ahí se me vino la vida y muchísimas preocupaciones, muchísimo miedo, muchísimo estrés, ¿no? En donde la vida te va poniendo, te va presentando los caminos, te va presentando personas bien importantes, que también eso juega un papel súper, súper importante. Y bueno, al no tener trabajo, me llega un amigo de la universidad se acerca conmigo, me dice, oye, ¿por qué no te certificas como agente financiero, como asesora financiera dentro de mi promotoría? Y empezamos, ¿no?
para mí fue como híjole, o sea, ¿cómo voy a hablar de dinero o ayudar a la gente cuando mis creencias limitantes, no suelto el pasado, soy súper aprensiva con el dinero, me cuesta mucho trabajo soltarlo, porque si lo soltaba yo pensaba que no iba a regresar, ¿no? Entonces ahí fue como, a ver, ¿qué hago? Y te voy a ser bien sincera, la realidad lo tomé pues, porque no tenía nada. ¿No? Entonces dije, en lo que encuentro trabajo, ya se aproximan las temporadas difíciles de encontrar trabajo, dije, pues voy a empezar. Pero ahí te digo, la vida es muy chistosa y fueron apareciendo personas bien importantes, personas con otras creencias, con una abundancia, con un merecer, que yo decía, es que, wow, yo quiero hacer eso, yo quiero pensar igual que ellas, ¿no? Entonces, obviamente, pues me capacité, me certifiqué como agente financiera bajo la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y pues solito fue cayendo todo esto, ¿no? Fue empezar a darme cuenta que sí podría trabajar con el dinero, que sí podía soltar mi pasado, dejar atrás las creencias limitantes, sobre todo ser consciente, ¿no? Ser planificadora, organizada, disciplinada y sobre todo agradecida, ¿no? Porque eso era una parte donde me costaba mucho trabajo el agradecer, ¿no? Siempre era la queja tras la queja y es que no hay, no, ¿por qué? ¿No? Entonces cuando empiezo a ver todo esto y cómo todas las cosas se van acomodando, de verdad que es increíble. Entonces, ¿qué hago? Pues dije, a ver, me encanta recursos humanos, me encanta practicar con la gente, me encanta ayudarla, me encanta escucharla, coacharla. Entonces, uní estos conocimientos que ya tengo de muchos años atrás con esta parte de la asesoría financiera y dije, ¿por qué no empezar a ayudar a la gente, ¿no? A brindarles herramientas, tips, ¿no? De cómo empezar a formar un ahorro, de cómo empezar a trabajar con esta tranquilidad y esta paz financiera. ¿No? Y así es como comienzo. De pronto dije, bueno, pues también, ¿por qué no dar talleres a empresas, ¿no? Sobre todo porque, Ale, porque el empleado, el que es empleado o es perdón, trabajador, toda su vida, y la mayoría, no estoy diciendo que todos, ¿no? Pero la mayoría, pues vive como al día, ¿no? O sea, llega su quincena y así como llega, pues paga esto, paga lo otro, ¿no? Y en vez de disfrutar el esfuerzo de su trabajo, nada más lo están padeciendo, ¿no? Y viven esclavizados eh, con un sueldo que cuando llegan a determinada edad vulnerable, ¿no? A la pensión, al retiro, voltean atrás y dices, oye, llevo 20 años trabajando y ¿qué tengo? ¿No? Entonces el poder llegar con especial con este tipo de profesionistas, a mí me llena mucho porque les das las herramientas y sobre todo los concientizas, ¿no? De que debe de haber, o sea, debes de ser consciente, debes de ser planificador, debes ser organizado para que las cosas sucedan y sobre todo que trabajen con su abundancia y con su merecimiento. Todo, ¿no? Ya conté toda mi vida. Claro. Me siento que te fuiste así súper rápido en la historia, pero exacto, me gusta mucho y me voy a meter a lo mejor, yo creo que al principio, justo nos decías, había una serie de creencias limitantes que yo tenía identificadas, que se escuchaban en mi casa y que entonces yo, aunque a lo mejor crecía de puesto y tenía como buenos sueldos y demás, las creencias seguían ahí, ¿no? Y mencionabas, alcancé a cacharte tres. Nunca es suficiente, no me alcanza y ¿por qué se va tan rápido el dinero? Y justo dentro de estas creencias, porque a mí me Sí, parece sí, que este es un claro, sí, sí, punto sí. bien significativo para pasar al otro lado, porque ya cuando Esta nos parte de la cuentas la otra aprensión, o historia, sea, yo era pues es como, es algo que has mío, venido o sea, es trabajando con mío el y tiempo, chin, o sea, ¿no? necesito Pero comprarme es esto, pero a no, veces es que se me va a ir, complejo salirte entonces, de la creencia o de la sea, porque relación que digo muy tienes actualmente controladora con para el dinero empezar, para pero construir una era como relación esta parte distinta con el de sí mismo soltar, dinero. ¿no? De tengo poquito y ¿Qué es no lo algo suelto, que hasta que un tú día recuerdas tal vez que empezaste a trabajar tengo una diferente amiga en en tu manera de particular, una amiga relacionarte con el de dinero? mi No sé trabajo, si lo, que si yo lo veía que ella daba identificas. y daba y daba y tu cumpleaños te regalaba febrero, 14 de febrero te daba algo, o sea, siempre como muy
linda, ¿no? Y como muy dadivosa y muy generosa y muy abundante. Y nunca la escuchaba quejarse, nunca la escuchaba de, oye, no tengo dinero. Entonces, yo veía que fluía muy bien y yo dije, es que yo quiero ser así, o sea, yo necesito soltar esto y no estar preocupada por el mañana, por el qué va a pasar mañana. Entonces empecé a trabajar con eso. Empecé a decir, ¿sabes qué? Me voy a proponer que en todos los cumpleaños de mis amigas, algo, ¿no? Todas las navidades, algo simbólico, lo que sea, pero esta forma de pues entre más das, más recibes. Y ese fue yo creo que como el primer enfrentamiento que me topé, porque dije, es que no puedo vivir así siempre preocupada si hay, si no hay. ¿No? Y así fue como yo creo que empecé a identificar todo esto y me empecé a ir atrás a ver el por qué era así, a empezar como a aterrizar el conocimiento y decir, a ver, o los recuerdos, ¿no? ¿Por qué esta relación con el dinero? ¿Por qué siempre temerosa que no regrese? Y así fue. Ujú, Virgo también. ujú. Ujú. Ajá, Ujú. llevabas Te, poco. te- te lo pregunto porque, o sea, te escucho y me escucho en algunas ocasiones, Virgo también. Yo me acuerdo que un periodo de mi Ajá, vida, te juro, o sea, un periodo de mi vida yo tenía, nos hablabas hace ratito de disciplina, ¿no? Pero yo tenía como una hoja de Excel en donde tenía anotada cada peso y centavo de lo que yo recibía y de lo que tenía destinado para gastar. Y en ese entonces a mí me daba paz porque era claro, me alcanza, ¿no? Pero terminaba la quincena rayando, o sea, ujú, literal, como me quedan 50 pesos y pues eso fue lo que se estimó que te iba a quedar, ¿no? Punto. Yo no me acuerdo específicamente cómo fue que empecé a cambiar como mi relación con el dinero, pero pasó. O sea, al final como que llegó un punto en donde dije, no, ya me cansé de estar al final en teoría yo en paz, pero la verdad es que más bien estoy contando todo lo ujú, que entra y estoy contando cómo sale y estoy teniéndolo como con un exceso de control que dije, pues ya, o sea, Dios proveerá. Empecé como a preguntarme, a ver, año con año has tenido incremento en tus ganancias. Sí. ¿Y has hecho algo diferente? No, probablemente. O sea, como que había años donde si había promoción, pues sí, obviamente el sueldo se incrementaba, pero había años en donde ni siquiera había promoción y yo había podido tener más ingreso, por así decirlo, que el año anterior. ¿Cómo? Ni cuenta me daba. Y entonces me pasó a pasar esto, ¿no? ujú, Empecé como a soltarlo. Mucho de lo demás lo empecé a trabajar a través de la meditación. Y justo ahí algo que nos decían mucho hablando de la abundancia, tenía que ver con esto que mencionas, de cómo al momento de dar, al momento de pagar, le metes ujú. una carga al dinero que es de, uy, me costó un montón, o es una carga de, aquí está, porque sé que lo que estás dando vale, y porque sé que va a regresar a mí en algún momento, porque el dinero circula, ¿no? Entonces vas como pasando, o al menos a mí me pasó, como ir pasando de esta carga de, híjole, sí me lo merezco, pero ya que veía el estado de cuenta decía, chin, me la volé y entonces sentía un poco de culpa, Claro. sentía hasta a veces un poquito de vergüenza de decir, pues no estás teniendo los ahorros suficientes y estás gastándolo y al final las cosas pues se terminaban como acomodando, ¿no? El punto al que voy es dos cositas. Esto que mencionas relacionado con la abundancia, yo me acuerdo que alguien me dijo, creo que fue una amiga también, una vez me dijo, ¿por qué cuando recibes algo, un elogio, un regalo, no te lo quedas tú? Y yo, ¿cómo no? Me decía, siempre das las gracias de vuelta. Y me decía, eso es cerrar tu abundancia. O Cuando es desde sea, ahí, hasta recibir ujú, implica ser abundante, hasta recibir implica hacer que el dinero circule, hasta recibir hace que la otra persona esté depositando su abundancia financiera también en lo que te está dando a ti, en va a forma de un regresar, regalo, ¿no? en forma de un presente, en forma de, 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 Exacto. de todo esto, ¿no? Entonces,
Es aquí bien yo creo que es algo complicado. bien Sí, de interesante hecho, porque la el relación que puedes tener 80% con de el este dinero tema puede de ser de finanzas carencia, o saludables sea, es de el pensamiento no y es lo la tengo, mente. me costó Es mucho trabajo, poder qué controlar difícil como es. estas O una sensaciones, ¿no? Porque relación al de fin y al cabo son abundancia, emociones, que creo que ahí es sensaciones que donde le está damos el reto más nosotros el grande, peso donde tienes con la respecto absoluta al certeza dinero. de que lo Y el mereces, de que 20% lo es vales, conocimiento, de ¿no? que Porque va a también fluir, no de es que se gratis, ¿no? Te va a tienes que regresar a ti capacitar, sin asesorar, tener el leer, control, hay un ¿no? montón de ¿Cómo ves podcasts, tú hay eso? un montón de, de, Ujú. de, de libros, ¿no? Que te pueden ayudar con tus finanzas básicas, ¿no? Para primero tener una concientización y un control, pero sin llegar al extremo que tú comentas, ¿no? De, pues es que sí, lo controlo tanto el centavo que entra y sale que después me estoy volviendo loca. No es llegar como a un equilibrio, pero siempre, siempre, siempre es mucho la mente y la relación que tú le pongas a eso. Otra parte importante, dime. Y otra cosa importante, o sea, también una realidad es que hoy por hoy la mayoría de las personas no tenemos este hábito del ahorro, ¿no? Porque nunca alcanza, porque vivo al día, porque espérame, ahorita voy a pagar esto, espérame, los niños, la colegiatura es la inscripción, viene, no, pues los regalos de diciembre, y así se te va los años, ¿no? El 15% de las Oye, personas ahorran de forma formal, es decir, una no, herramienta no, que no, les da dime, rendimiento y ibas a que les decir da otra parte beneficio. El importante. otro Ajá. 35% ahorra de forma informal, es decir, en sus casas, en estas típicas tandas, ¿no? Que es lo que siempre les digo en mis cursos. La tanda es como el sistema de ahorro más común y usual entre nosotros, ¿no? Los mexicanos, que no digo que, no, que esté mal, no está mal, son diferentes formas, ¿no? Hay que saber, hay que capacitarse, hay que acercarse con un asesor para ver cómo poder trabajar este dinero, porque una cosa es eso, que el dinero se quede estático, ¿no? Lo recibo, lo tengo en mi cuenta y ahí se queda. Hay que fluir, o sea, hay que darle movimiento, hay que jugar con él para que siempre Ujú. sea constante, ¿no? Yo recuerdo, o sea, en la escuela no nos enseñan a ahorrar, o sea, no tenemos como una clase de educación financiera, no sé hoy, digo, no lo sé, pero en mis tiempos no lo había. Y de las primeras personas que escuché ahorra fueron mis papás, ¿no? A pesar de que existían estas carencias o esta relación de carencia con el dinero, Ujú. era ahorra, ahorra. Obviamente cuando estaba joven, o bueno, no es que no esté joven, ¿no? Cuando era más empezando a trabajar, pues lo que entraba era, no, pues me quiero salir de fiesta, quiero salir con mis amigos, me quiero comprar ropa, me quiero ir de viaje, ¿no? Y te digo, van pasando los años y siempre hay un pretexto. Y los gastos incrementan, la vida sube, la inflación, sí. Pero si yo Ujú. no me disciplino, me concientizo y me hago un compromiso, porque es contigo misma, no con nadie más, para de menos agarrar una porción, un 10%, lo que sea, y decir esto lo voy a Ujú. guardar para mí, para mi futuro, para una emergencia, porque nadie está exento a una enfermedad, a un accidente, que te pase algo, ¿no? Y el hecho de no tenerlo cuando pasa, te desfalcas, ¿no? Y entra el Claro. estrés y te entran las deudas, ¿no? Porque al fin y al cabo las deudas luego se convierten en gastos fijos que tenemos. Paga el mínimo de la tarjeta a ver si acabas. Nunca vas a terminar, ¿no? Entonces, si no empiezas a planear y a prever desde una edad madura en donde eres productivo, para poder evitar todas estas preocupaciones que de verdad son muy duras y son muy preocupantes, ¿no? Pero pues no lo tienen. Casi siempre lo que hacemos es evadir. No sé si te ha pasado que muchas veces dices, ay, no quiero ver mi cuenta bancaria porque ching, ya me gasté en esto y ahora qué voy a hacer, ¿no? Y empiezas a evadir, ¿no? Y dices, no, ya está, o sea, no quiero ver, no, pero, ¿qué crees? Se me Ujú. antojó esto, pues Ujú. tarjetazo, ¿no? Ay, mira esto, pues lo tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo te relacionas con el dinero? De una forma reactiva, en donde en cuanto llegue, reaccionas y entonces pagas gastos urgentes. Y ay, Ujú. fíjate que se me antojó estos zapatos, pues me los compro. Que digo, tampoco está mal, ¿no? También por algo nos esforzamos, trabajamos. Debemos de disfrutar nuestro dinero, pero siempre conscientemente. O de una forma organizativa, ¿no? Sí. En donde pues planifico mi presupuesto, eh, diferencio mis gastos fijos, mis gastos variables, los gastos hormiga, eh, tomo el ahorro, ¿no? Para cualquier emergencia, tengo un fondo de emergencia, ¿no? Eso es diferente, porque eso te quita estrés, te da mucho mayor control, le das intención a tu dinero para que fluya,
¿no? Y trabajas con esta parte de la abundancia. Entonces, sí hay que diferenciar en qué forma estamos tratando el dinero y cómo nos estamos relacionando con él. El otro día alguien me hizo un ejercicio que me pareció o sea, muy básico, pero muy chistoso, o sea, de verdad muy curioso. Haz de cuenta que abres tu WhatsApp, ¿no? Y agarras un chat, el que quieras, y pones la palabra mi dinero es, y dejas que el algoritmo de WhatsApp empiece a hacer lo suyo. ¿Qué quiere decir? Pues el autocorrector va saliendo. Y es bien chistoso porque te empiezan a salir las palabras que comúnmente tú utilizas en tu vida diaria. Entonces te das cuenta que salen cosas que dices, ay, Dios mío, o sea, ya haciendo como match, como clic, dices, ay, eso pienso del dinero, ¿no? Y es bien, bien interesante, te lo juro. Si puedan, háganlo. Está muy interesante y muy revelador. Ujú. Sí, claro. Ujú. Que eso era justo algo que te iba a decir, porque yo creo que cuando estás hablando del trabajo de creencias limitantes, primero es identificarla, ¿no? ¿Cuál es la historia que te cuentas a través O de sea, esta creencia? Y después, como empezar a cambiar la narrativa. O sea, ¿qué pasa si lo empiezo a pensar distinto? Porque me parece que es como un proceso hasta de programación en el pensamiento. Y este tip que das es como bien sí, significativo. claro. Hasta preguntarle a los No sé demás, qué ¿eh? salía. Cuando hablo de dinero, cuando hablo de abundancia, cuando hablo de finanzas, si lo hablo, ¿cómo me escuchas? Porque hace rato tú decías, yo estaba en mucha queja y yo me acuerdo perfecto, lo ubico perfecto. Ade siempre nos decía, es que yo no tengo para ir al café, es que yo no tengo para la cerveza, es que yo no tengo bla, 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 ¿no? Y al final estaba y su abundancia porque siempre estábamos, pues órale, vente, ahorita lo cubre uno, ahorita lo cubre otro y al final Sí, siempre estaba. exacto. El discurso era ese, el discurso era no hay, no hay, no hay, no hay. Y eso creo que hace una parte bien mágica, porque, bueno, ni siquiera es mágica, pero más bien bien importante, Ah, no, porque claro, a mí cuando lo también, dices, muchísimo. lo generas o no lo generas. Entonces, hasta meter palabras como por ahora no tengo lo suficiente para este viaje. Por ahora, bla, bla, bla. O sea, va cambiando tu programación porque sabes que es momentáneo, que no va a ser siempre, que tu historia o tu relación con el dinero de carencia no va a estar todo el tiempo. Y a lo mejor pasa que para trasladarla a la abundancia te lleva tiempo. A mí, yo creo que a mí todavía me sigue costando, ¿eh? O sea, como que a veces Sí. me cacho en el pensamiento carente, me lo cacho seguido, o sea, a veces sí Sí, digo, oye, claro, otra vez desde estás ahí antes, ¿no? Tus preocupada por el abuelitos, o dinero, sea, tus papás escuchaban eso de tus cuando abuelitos, debieses tú se estar los escuchas a tus depositando tu papás, energía en tus de hijos te lo dónde voy a escuchan a ti generar si es que más, no cómo voy haces a traer más, cómo este cambio, monetizo, ¿no? Y como sí, tal, claro, ¿no? como lo dices, es un proceso de Pero día pues a es día. Yo como todavía a parte, yo veces creo que del me proceso cacho de muchísimo, es que no pasar puedo, de soy algo que, pobre. como dices, has sido ¡Ey! educado No, generalmente y espérate, o sea, por ahorita en el momento a lo generaciones, mejor no están porque saliendo creo que las este cosas como tú pensamiento quieres, pero no carente es lo que va a ser así tenemos siempre, ¿no? Y hay instalado que de mucha mucho confianza tiempo al y de mucho decretar. Yo tiempo atrás, últimamente con ¿no? el decreto, la visualización, pero te digo, no es nada más ahí si quiero esto. No, claro, ¿qué voy a hacer para tenerlo? ¿No? O sea, ¿qué planes voy a hacer? ¿Cómo me voy a organizar, perdón? Y ser sobre todo consciente, ¿no? Algo que nos dicen mucho aquí es que siempre hay que identificar la raíz, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te está produciendo estrés con relación al dinero? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus emociones? ¿No? ¿Qué es ¿Qué pasa cuando tienes? ¿Por qué se va tan rápido? ¿No? Es como reflexionar un poco sobre esto y después anota. O sea, anota Ujú. todo, anota tus sentimientos, tus pensamientos para que los hagas conscientes. A veces con el solo hecho de anotar ya estás dando un primer paso porque ya lo tienes ahí y ya te empiezas a cachar, ¿no? De, híjole, otra vez estoy en este pensamiento, otra vez estoy con con esta emoción, ¿no? Hay que soltar y cambiar tu foco de atención, ¿no? Tú sabes que donde enfocas tu atención se enfoca tu energía, buena o mala. Entonces aquí lo importante es soltar esta información y como te digo, o sea, el 80% es mente,
casi todo el trabajo es mental, pero el 20% es también conocimiento, ¿no? El que tú te asesores, el que investigues, el que aprendas, el que te acerques con alguien experto que te pueda ayudar a organizarte y a lo mejor en poder trabajar ya en práctico esta parte del dinero para que tú estés tranquilo y tengas esta paz mental que todos es lo que estamos buscando al día a día, ¿no? Eso es bien importante. Sí, claro. Sí, y ahorita que mencionas también este tema de paz mental, es que yo, o sea, yo creo que hay como varias cosas que pueden como quitarte tranquilidad, por así decirlo. Pero dado que el dinero es algo a lo que nosotros le ponemos un valor como Que te muy cierra ojos. significativo, porque pues al final lo necesitas para comer, para vivir, para vestirte y demás, creo que cuando las cosas no están saliendo del todo bien en la parte económica o en la parte financiera, justo la balanza se te puede ir, o sea, completamente como una espiral, ¿no? Y ahí es a veces complejo que puedas a lo mejor hasta generarte algo económico, generarte el empleo si estás desempleado, o sea, siento que ajá, exacto, o sea, la elipse se cierra, se cierra, se cierra y entonces para salir de ahí ya estás en un caos, ya te endeudaste, ya aparte te sientes así como No, tienes que terrible actuar, o sea, persona, tienes que ¿quién me va ponerte a en acción, contratar? ¿no? ¿Cómo voy a Y lo salir de peor es, esta como te digo, deuda? evadir. Y entonces se vuelve como bien Es complejo. Creo que complicado en la justo situación la que salud en algún momento a financiera todos nos ha es pasado, algo de ¿no? De lo que que chin, ya más no tengo para o la uno de renta, los ¿no? ¿Qué elementos voy a que nos hacer? aportan ¿No? muchísimo a Entonces, esta paz mental o a para esta evitar este tipo salud de mental, porque cosas, por más pues que sí quieras, debe de haber tienes una una emergencia, prevención un y hijo una en el hospital o planificación, un o sea, es familiar en el una hospital, no realidad, tienes ¿no? para Y digo, pagarlo, yo pues siempre les está digo, o complicado cuando asesoro y a lo que de mejor ya me dicen, tengo pronto pues 55, salgas y digas, 60 ay, todo años, es está que ya bien y estoy se va a muy arreglar, tardío, es ¿no? que O nunca sea, es tarde. no sé, O sea, ¿cómo nunca ves es eso? tarde para empezar a organizarte y empezar a ver por ti y sobre todo, a veces te juro que hacer un plan financiero no es tanto, o sea, sí es para ti, obviamente, pero también es para tu gente, para tus seres queridos. ¿Qué pasa si en algún momento no Mm, estás? ¿Qué pasa si en algún momento no puedes trabajar? ¿No? Es brindarles esta seguridad y esta tranquilidad, porque pues tú sabes, si alguien de la casa no está bien en este tema financiero y vives con tus hijos, con tu esposo, con tus papás, claro que se ve reflejado en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, les quiero compartir algunos tips muy básicos, ¿no? Sin meterme tanto en lo técnico, pero tips muy rápidos con el que pueden empezar a ver esta parte del ahorro y buscar esta tranquilidad financiera, ¿no? Pero recuerden, o sea, todo radica desde el cambio de pensamiento y creencia, ¿no? Pero bueno, ¿qué podría ser? Pues primero organiza tus gastos, ¿no? O sea, ten tu presupuesto, tienes tu ingreso ujú. mensual. De tu ingreso mensual, pues hay que hacer los gastos fijos, los gastos variables, tus deudas, ¿no? Porque como lo decía, las deudas a veces se convierten en un gasto fijo innecesario, ¿no? Pero bueno, a veces sí, el tarjetazo, o sea, lo tienes que hacer, ¿no? Entonces es importante enfocarse en esto, en delimitarlos, definirlos bien y sobre todo también los gastos hormiga, que esos yo creo que son los más peligrosos, que no ves, ¿no? ¿Qué son? O sea, gastos tan pequeños, tan insignificantes que no los ves, pero que van pasando los meses y que haces una cuenta anual y te das cuenta que son 1,000 pesos. 1,000 pesos que a lo mejor podrías haber ahorrado, ¿no? ¿Y de qué hablo? Del cafecito, la ida al Ujú. Oxxo, ¿no? Que las galletitas, todas estas plataformas, ¿no? Netflix, Spotify. La otra vez yo estaba haciendo un ejercicio y dije, bueno, ¿para qué tengo cinco? Nada más veo dos y son 100 pesos. Ay, no pasa nada. Multiplícalos. ¿No? Entonces empecé a hacer como este orden o limpieza, ya sabes, de plataformas y se me estaba yendo dinero por ahí que yo decía, mejor le doy otro uso, ¿no? Entonces es bien importante definir esto, ¿no? Llevar como tú quieras, mensual, quincenal, y hasta semanal, ¿no? Y también
diferenciar bien que es un gasto que sí necesitas algún deseo. Ujú. Y les digo, tampoco es decir, no, solo tus gastos fijos, no gastes no, claro que te lo mereces, ¿no? Claro que mereces disfrutar de tu esfuerzo, de tu dinero, ir con la familia, pero siempre conscientemente, ¿no? Y siempre con límite, ¿no? Después, pues hay que ahorrar mínimo el 10%. Estoy hablando de una cantidad. No importa que sea pequeño, lo malo es no hacerlo, ¿no? Entonces empezarte a fijar y yo así siempre se los digo en mis talleres, si necesitan ver el ahorro como un gasto fijo, háganlo, porque esto es una inversión al futuro, ¿no? Y pretextos y deudas y gastos siempre van a haber toda la vida. Entonces mejor ahorita que están estables, empiecen con un pequeño esfuerzo, ¿no? Después, pues controlar estos gastos, creo que eso ya lo platicamos, gastos hormiga, gastos fijos, gastos variables, importante, ¿no? Otra cosa importante es proteger tu dinero de cualquier pérdida, ¿no? Hay que saber, hay que asesorarse, hay planes que nos ayudan con esto, en donde te cuidan de la inflación, te cuidan de todo esto que pueda haber en el mercado financiero, ¿no? Una devaluación, ¿no? Algo de la bolsa de valores, entonces te ayudan a mantener un control y a que tu dinero esté seguro y que no pierda valor, porque estamos de acuerdo que lo que hoy vale 5 pesos, el año que viene no va a valer 5 pesos, perdón, va a valer un poquito más. Entonces, hay que cuidar mucho el dinero. Haz que tu dinero crezca. Yo creo que esa es la clave fundamental, lo que decías. No lo tengas estático, muévelo, ¿no? Desde compra, vende algo y genera más ingresos. La clave para unas finanzas saludables es siempre estar generando mayor ingresos, ver la forma de cómo tener más ingresos y que siga moviéndose, ¿no? Desde un plan de ahorro que te dé un rendimiento, desde inversiones, desde, te digo, a lo mejor puedes utilizar tus habilidades. ¿Sabes qué? Yo sé hablar inglés, pues me voy a poner a dar clases de inglés y el dinero se mueve, es energía. Entonces, entre más fluye, pues más llega, ¿no? Y otra cosa súper importante que aquí me voy a detener un poquito porque se me hace algo bien importante es asegura tus ingresos para tu futuro y para tu muerte, ¿no? Algo que seguro tenemos todas las personas que estamos vivas es la muerte. La gran mayoría la vejez. Y va a llegar un momento en que vamos a llegar a esa edad y pues es una edad vulnerable. Yo no estoy diciendo que porque estés mal o ya seas de la tercera edad, ¿no? Pero vivimos en una sociedad con muchas limitaciones. Entonces tú sabes que llegando a una cierta edad, o al menos aquí en México, ya empiezan a haber situaciones de que ya no te contratan. Eso es una realidad en la que vivimos. Ha estado cambiando, sí debo de reconocerlo, sí ha estado cambiando, pero es algo con lo que vivimos. Entonces protégete para eso, porque no tanto es para ti, es para tu familia, es para dejar protegida a tu familia y evitarles más sufrimiento del que puede haber en caso de un fallecimiento, ¿no? El dejar como esta parte ya organizada y que ellos estén tranquilos, ¿no? Hay muchas cifras que yo cada vez que las veo de verdad me alarmo muchísimo, ¿no? En donde dicen que el 70% de las personas de la tercera edad no cuentan con pensión, el 30% de las personas dependen de sus hijos, ¿no? El 40% trabaja, pero no porque quiere, por necesidad, ¿no? Y el 56% solo recibe como pensión de sus afores o de que llegaron a ahorrar una pensión de 5,000 pesos, ¿no? Entonces, son cifras bien alarmantes porque una cosa es trabajar porque quiero, porque amo lo que hago, porque me gusta, pero sin tener como esto de, es que si no trabajo, no tengo que comer o no tengo que llevarle a mis hijos a la casa, ¿no? Entonces, es el momento de empezar, le digo, con lo mínimo, pero para prever esto, para llegar a una edad en donde tú puedas decir, ¿sabes qué? Ya puedo bajarle el ritmo, ya estoy satisfecho, ahora puedo disfrutar y puedo estar tranquilo, sobre todo, porque no sabemos cuántos años más vayamos a vivir, no sabemos cómo vamos a llegar a los 60, 65, vulnerables, con buen estado de salud, con mal estado de salud, y súmale que pues nadie te contrata, que la gente que trabaja, los de la tercera edad, pues casi la mayoría, pues el sueldo es bajo, ¿no? En condiciones insalubres, sin prestaciones, y lo vuelve muy
alarmante y un panorama muy feo, ¿no? Hay una pregunta que siempre les hago, ¿no? Que es muy fuerte. La realidad es una pregunta súper fuerte, pero es muy, muy concientizadora, en donde te dicen, ¿qué prefieres? ¿Ser viejo o ser pobre? Pues obviamente ser viejo, porque ser las dos no se lo deseo absolutamente a nadie, ¿no? Ujú. Sí, estaba pensando como varias cosas. Hace ratito empezabas, o sea, cuando empezábamos decías que es importante como disfrutar el esfuerzo del trabajo, ¿no? Y aquí entra mucho en mi cabeza el tema de ciertas creencias que hay alrededor del trabajo, que justo te decía yo el otro día, ¿no? Que pareciera que en la creencia es un poco lo que a mí me enseñaron, es trabajo un montón para que cuando tengas 60 disfrutes. Pero en ese trabajo un montón para llegar a los 60 y disfrutar, pues hay una vida más grande de la vida que vas a vivir. Entonces, creo que aquí hay como ciertos elementos en donde me parece que sería como importante o interesante saber cómo hacemos ese balance, porque finalmente, si bien vas planificando también para, como dices, ¿no? Tu futuro y tu muerte, creo que muchos lo pensamos a muy largo plazo, pero puede que no. O sea, puede que eso pase mañana o puede que eso pase hoy y que en tus planes estaba que pasaría a los 80, pero resultó que no. Entonces, creo que más bien o mucho sería como integrar todo lo que estamos aprendiendo ahorita en la medida que tener una buena salud financiera te permita disfrutar del presente como lo estás viviendo, balancearte en tus creencias de trabajo y de esfuerzo y de lana, porque al final pues sí es de lana, pero también en ese sentido poder apuntarle a largo plazo, así sea el fin final o no. O sea, como que yo sí pienso de pronto en el, bueno, a lo mejor hay que tener seguro que los gastos funerarios estén cubiertos, ¿no? Porque al final, pues es un desembolso importante para las familias. Y luego no lo tienes de inmediato, no lo tienes líquido. Pero ahí ya puedes, Aparte, o sea, eso lo puedes hacer, tengas 20, tengas 30, tengas 40, tengas 50, tengas todavía, ¿no? Dices, 60, bueno, al tengas menos mi hija me 80. va a No, no, cuidar, o sea, pero ¿y no si te no esperes tienes? como a llegar hasta esa edad, ¿no? El tema del retiro, la verdad es que ya, o sea, el tema del cambio de las afores no nos va a pasar como a lo mejor a nuestros papás o abuelos les pasó, no va a ser. Pues más bien es casi, haz un modelo en donde puedas sostenerte a ti mismo, porque si no tuviste hijos, que aparte ahorita que están cambiando las cosas, pues ya ni siquiera, exacto, ya ni siquiera es que tus hijos vayan a ver por ti, ¿no? O sea, entonces, exacto. Entonces yo creo que hay muchas cosas que han venido cambiando, Exacto. pero me gustan mucho estos 6 pasos que das porque me parece que son tan integrales que independientemente de la edad que tengas, del estado civil que tengas, de los recursos familiares que tengas, pueden ayudar en global a todos Sí, a hacerte responsable de tu salud financiera que es personal. O sea, y también si llegamos ahí a ese punto de pues es que es personal y sí, o sí, sea, sí claro, a lo sí. mejor tengo que trabajar y tengo que Sí, no, seguir es súper generando para vivir, interesante, no, sí, 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 es pues a súper lo mejor tengas interesante una y vida son mucho más cuestiones plena básicas que los claro que 80 las hemos años que vas a escuchado a lo estar, largo de ¿no? O la vida, pero sea, la desidia, ¿no? no te Dices, gastes todas tus pues se cargas me de estrés en fue tus otro mes primeros más, otro 40 año para llegar más, quién sabe a dónde, porque los voy últimos 20 gastando le vas a más, estar padeciendo pero de como tú gastritis, dices, de no colitis tenemos y la vida de comprada, un no chorro de sabemos si cosas, vamos a sino llegar en los próximos 10 mantente años en con una salud o si carrera vamos a que me llegar, parece que si es me voy más a como morir a un los 80, a maratón los 90, a los que 50, estos a los 60, ¿no? pequeños Obviamente, entre más sprints. vives, pues más dinero necesitas, es Pensaba una todo eso realidad, ¿no? mientras te Pero la escuchaba. otra vez también estaba leyendo algo súper interesante del INEGI que dice que México está en proceso de envejecimiento. Entonces, en 20, 30 años, la mayor parte de la población va a ser vieja. ¿Por qué? Porque también ahorita ya estamos en una etapa en donde
Si quieres, tienes hijos, mucha gente no quiere tener hijos, no se quiere casar, entonces ya no vamos a tener como estas nuevas generaciones que sigan trabajando, entonces la población se va o sea, vamos a llegar a ser muchos entre 60 y 65, 70 y demás. ¿Y qué va a pasar con México, no? Pues vamos a estar en la pobreza total si no empezamos con esta concientización desde ahora que tenemos 30, 35, 40, 45, 50, no importa. Claro, entre más joven, pues mucho mejor, ¿no? Si yo todo esto lo hubiera sabido hace 15 años o hace 10 años, no sería millonaria, me queda claro que no, o a lo mejor sí, pero tendría muchísima tranquilidad y pondría mi dinero a trabajar, ¿no? A un negocio, a comprar, a vender, a hacer, ¿no? Pero pues te digo, no nos los dicen. Y crecemos a base de golpes, de trancazos, ¿no? Es cuando decimos, chini, ¿por qué no tengo un fondo de emergencia para alguna situación que pase? Porque puede llegar a pasar. Nadie está exento de nada. Bien. Ujú, ujú. Sí, no, de que algo le suceda, ¿no? Y esta El parte que costo. mencionas de la curva, que también, o sea, creo que es a nivel México, pero también se está viendo a nivel mundial, que la parte demográfica está siendo cada vez más adulta y entonces los requerimientos para sostenerse pues están siendo como mayores. Creo que también es un punto a voltear ahí a ver, ¿no? O sea, ejemplo, antes hacerte de una casa era mucho más sencillo, hace unos 40, 50 años. Hoy, híjole, es casi insostenible poder comprar una propiedad en Ciudad de México, ¿no? O sea, es así impresionante. Entonces, como que hay muchas cosas Ajá, que son señales y que han estado claro. pasando y que son importantes, como bien mencionas, voltear a ver. Y me encanta esta otra parte porque, como dices, no solo es el tema del pensamiento, sino que hay que conocer. Creo que hay que también perderle el miedo a las finanzas. Creo que a veces sentarte a hacer cuentas puede ser como abrumador, puede ser hasta como, pues no sé, como que tiene esta Sí, carga de, hay y ahora tengo hay que ver con muchas el contador, o tengo que ir herramientas. al SAT, y entonces ya el Sí, hay SAT muchas es el demonio. herramientas, hay muchos Cosas por planes, el hay muchos estilo, ¿no? seguros de ahorro Pero que te creo que ayudan con esta esto, parte ¿no? Que ponen del a trabajar tu conocimiento, como dinero porque dices, te dan acercarte a un rendimientos, asesor, acercarte que tu dinero está a alguien que seguro, conozca, que ¿no? sepa, Es flexible, que por conozca ejemplo, las herramientas, que te es las en base a ofrezca, tus que te ayude a necesidades, a lo organizar tu que tú dinero, puedes, ¿no? creo Porque que una puede cosa ser también es lo también que un tú gran desees y otra cosa también es tu factor ahí capacidad, como, ¿no? como Hay que vivir positivo una para saber realidad. entonces qué hacer, ¿no? Y sobre todo Independientemente de también cuánto que tienes o si te no tienes, o si protege, estás perdido, te o da si apenas beneficiarios, ¿no? En donde dices, bueno, pues si dejo a mi esposo, a mi Ujú, mamá, a mi papá, a mi hijo, pues los dejo protegidos si yo no estoy en algún momento, ¿no? Pero es cuestión de asesorarse. Y para gustos, hay inversiones, hay planes para el retiro, hay planes de ahorro más tradicionales, más flexibles. Y sí, aquí el chiste es llegar con la persona adecuada, ¿no? Y sobre todo también evaluar los riesgos de cada una de estas herramientas que puedas ujú. tener. Sí, Ujú, sí. ujú. Sí, y me gusta mucho cómo al final decías, ¿no? Terminé integrando todo esto que aprendí en recursos humanos Muchos porque el escuchaba a retiro. la gente La y parte del escuchaba sus retiro, o sea, necesidades saben que existe y una Afore, terminé pero no como, tienen idea de dónde como están, llevándolo no a un tienen tema de idea de cómo asesoramiento. funciona, Yo te quería preguntar, ahorita no que tienen estás como idea muy, muy cómo investigar, cercana a con quién esta fuerza acercarse. Entonces, laboral, sus esa es treintas, la que serán principal, ¿no? 30, La parte del 50, retiro, la parte que son a los que has del estado vejez, como de viendo la en los vejez, cursos. ¿no? ¿Dónde Esta están parte las
preocupaciones por financieras ejemplo, de la que ley en la más que como cotizan del que IMSS, salen? ¿no? Que es ¿Qué es lo que diferente a la te del cuentan? 97, la del 73, no tienen idea, piensan que funcionan igual y no es cierto, ¿no? Como tú lo dijiste ahorita, las afores a nosotros de la ley del 97, que es como tú dices, como la media del rango de edad que en donde donde los asesoro, pues no es lo mismo, ¿no? Es mucho mayor, mucho más limitada, ¿no? Entonces, eh, ves sus caritas, de verdad, Ujú, cuando les empiezas a decir es que, o sea, con el Afore no es solamente el Afore, tienes que ver por ti, tienes que tener otra herramienta. Ves ujú, su carita así de, ¿en serio? No lo sabía, o sea, ¿por qué no me lo habían dicho antes? ¿No? Entonces, esa yo creo que es su principal ujú. preocupación. El retiro, la vejez, el llegar a un retiro digno, ¿no? A decir, ¿hasta cuándo voy a poder parar de trabajar por necesidad? Sí, claro. Sí, claro. Sí se Ujú, puede, de verdad que ujú. sí se puede. Y que Yo, me encanta esa parte que digo, dices, entrevisto, es te digo, o porque sea, creo que las asesoro también, más como pues de uno se cansa, ¿no? 30 O a sea, como que 45, terminas 50 trabajando, más o menos, pero tengo termina también siendo jóvenes una muy jóvenes de carrera, 24, pues 25 como que ya empiezan decíamos, con ¿no? De este chip largo plazo, que sí llega y un que de punto donde verdad, dices, cuando ¿y les cómo a lo pregunto, ¿a qué mejor le edad te puedo quieres hacer? El otro día retirar? veía, Me no me dicen, metí pues a a los fondo, pero veía 50. Y un para mí es, a artículo los en 50, donde o sea, ¿cómo hacían le como vas a una hacer? propuesta de Y un ya plan empezamos de a hacer como trabajo para ejercicios, poderte porque retirar a hacemos los ejercicios en 40, los a los espacios de línea de 40. la vida Yo para dije, empezar a qué sacar buena maravilla que cantidad de... tengas Y de 40 verdad que años si para empiezan desde los 25, empezar, 24, sí. claro que sin duda podrán llegar a los 50 y decir Ujú. gracias, ya no más. O ya no quiero estar así, ¿sabes? Ya bajo un poquito el ritmo, ¿no? Pero pues por eso te digo, entre más jóvenes, pues tienes muchísima oportunidad. No, nunca. Ya sé. Ujú, ujú. Claro, claro, pero también me Claro. encantó esto que decías que nunca es tarde, porque a lo mejor para Sí, claro, alguien, claro. Sí, yo asesoro a aquí, personas gracias a de mi papá, nos 58, escuchan 60 muchos años que sí, adultos sí, mayores, obviamente en lo su cual les primera agradezco instancia es, muchísimo. no, pues es que cuánto Pero me a voy a veces tardar. pasa eso, o No, o sea, sea, oye, sí es nunca en una la vida a realidad mí en que me ya te tardaste. explicaron O sea, sí que ya si te no estaba tardaste, aforado y que esta ¿no? ley O y sea, que sí ya este no es lo cambio, mismo que no sé hubieras qué empezado a los implicaba, yo 40, nomás pero sí dije se que sí. puede. O sea, y de menos tener Y ahora, algo ¿cómo le puedo ahorrado con hacer, un no? O sea, a lo rendimiento, mejor tienen ahí tal vez pues algún ¿quién te lo ingreso de regala? O una sea, el renta o rendimiento, ¿quién te algo lo regala? que hayan Entonces, como claro que generado, puedes. O donde sea, también pueden nunca es seguir haciendo tarde. que su Nunca es dinero se tarde. Lo mueva. primero es no empezar y no darte por vencido antes de intentarlo. ¿Estamos? Sí. Mis planes para los 12 meses. Afortunadamente y sin quererlo, creo que llegué a un camino y a Sí, un lugar exacto. que nunca Pues me pensé en mi encanta, vida. Yo creo que toda mi nos vida has me vi llevado siendo desde trabajadora temas de empleada, ¿no? creencias Dentro de una hasta compañía. herramientas, como Eh, dices, que pueden parecer y el básicas, verme pero me ahorita parece que son aquí, el súper vencer los importantes miedos, porque no fue para fácil, poder no fue empezar. fácil vencer el arriesgarme, Justo para decir ir hasta cerrando, dónde me quisiera qué estoy preguntarte que nos haciendo, platiques un poquito pero cuáles son solito los las cosas planes se han para ido tus dando próximos 12 porque he meses. confiado sobre todo mucho. eh, pues es seguir en lo mismo. Quiero ahorita estar en empresas, llegar a más personas, llegar a grupos de trabajo en donde pueda asesorarlos y concientizarlos sobre esta parte del ahorro como tal, para lo que sea, para cualquier meta, pero sobre todo para el Ujú, retiro, ¿no? Yo ya estuve, digo, y tú no me dejarás mentir, ¿no? Bueno, yo estuve en esta parte de ser empleada, de que esclavizado un sueldo y, y,
no poder ahorrar o no poder disfrutarlo, sobre todo, porque siempre había primero una preocupación. Entonces, el que yo pueda llegar a más gente haciendo esto me encanta, porque estoy combinando lo que más amo, que es recursos humanos, y me encanta, y esta parte de las asesorías financieras y talleres, ¿no? Trabajar con la gente, yo creo que ese es mi mero mole. Entonces sigo en eso, sigo igual en proyectos de recursos humanos, reclutamiento, capacitaciones, asesorías, que se me han ido presentando, pero ahorita, o sea, lo principal es seguir con estas asesorías financieras, aprender mucho más, porque nunca es tarde, ¿no? Y poder seguir llegando y ayudando, ¿no? Créeme que cuando ves a un cliente satisfecho, que pudo cumplir su sueño de irse de viaje, de comprar una casa, ¿no? De tener un ahorro para su retiro, creo que no tiene precio, es invaluable. Entonces, aquí me voy a quedar todavía un rato. Ahora sí que hasta que la vida o Diosito diga. Sí, me gusta. Sí, me gusta mucho. Sí, mira, en mis redes sociales, Facebook es Adriana Millán, Instagram estoy como @ades con tres S y 10, ades 10 con tres S, y en Ay, me LinkedIn estoy encanta, como porque Adriana Millán aparte te Iturriaga. llena de Ahí emoción, se nota. Entonces, subo información qué padre que hayas encontrado. reveladora, Y justo hablando de, estadística, sí, consejos se continuamente ve que te para apasiona. concientizar a la ¿Dónde te gente. pueden Entonces, por el encontrar momento si ahí me quisieran como pueden saber más de eh, ti? buscar, ¿no? Si están interesados en algo más personalizado, porque también es importante, ¿no? No todas las personas tenemos las mismas capacidades, no todas las, o sea, capacidades financieras, me refiero, no todas las personas tenemos las mismas metas, los mismos sueños. Entonces, algo que me ha dejado mucho esta promotoría es eso, ¿no? El personalizar, el acompañar, ¿no? El estar atrás de tu cliente ayudándolo, diciéndole, oye, tienes que ahorrar más, oye, métele más, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sientes? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu preocupación? ¿No? Es algo que va mucho como con mi ADN. Entonces, ahí yo puedo estar y cualquier cosa escríbanme y con mucho gusto lo platicamos. Siempre digo, por escuchar no pierde nada y pueden ganar mucho, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Uy, pues diario, la realidad es que terapia, meditaciones, libros, eh, estar siempre en contacto conmigo ha sido un camino, Exacto. y tú no me vas a dejar De mentir todas porque maneras, les voy a tú dejar también aquí tus lo redes para haces, que es si quieren continuo, ¿no? Y estar acercarse, pues ya consciente, nada hay más le días den un buenos, clic hay días y malos, hay puedan días donde ponerse quieres en soltar la contacto contigo. toalla, ¿no? Pero ya llevo un Ades, camino cuéntanos de qué forma recorrido en cuidas este tú de tu tema salud y mental. cada vez es más, o sea, mis terapias, ¿no? Es súper importante, mis meditaciones, libros que me ayuden a crecer espiritualmente, mentalmente, financieramente, no lo suelto, ¿no? Entonces eso es lo que ya he estado haciendo por varios años y que no pienso hacer, porque si tú no estás bien en algún aspecto y sobre todo mentalmente, nada va a estar bien, ¿no? Porque podrías tener todo, pero a lo mejor para ti saber que no es suficiente y ese sentimiento es muy complicado, ¿no? Entonces hay que estar conscientes, hay que pedir ayuda también, se puede decir, oye, sabes que yo no puedo sola por alguna situación en la que estés pasando y sobre todo estar consciente y conocerte y amarte y cuidarte. No, está bien. Es cierto. Sí, sí. Me encanta esto que dices porque siempre meto mi comercial, ¿eh? Pero
En el campo magnético y en el cuerpo áurico, que en la meditación es algo que trabajas, Sí. es justo donde está el dinero, donde está la prosperidad, donde está la capacidad que tienes para sostener, porque a veces justo el dinero decías, ¿por qué Claro me que llega y se sí. me va? Tiene que ver con eso, porque a Primero veces tu quiero que hagan campo una reflexión y electromagnético que no se está lo queden con esta suficientemente pregunta. fuerte para sostener grandes ¿Ustedes cantidades de son dinero. Y financieramente entonces lo pides, felices? lo pides, lo Si pides, no te lo llega, pero felices, pues si así no como lo llega, se son, va. Entonces también es identifiquen la algo raíz, que como bien escríbenla, mencionas, cambien su energía se y tiene empiecen que a trabajar. trabajar, ¿no? Y pues gracias también por Casi compartir todos o la esa como mayoría de una de las las personas formas para poder tener siempre como pensamos esta salud en financiera. qué Y ahora sí, pasaría ya si por yo último, tuviera, Ades, un último ¿no? mensaje que le quieras Es dar a que la si yo audiencia. tengo dinero, me puedo ir de viaje, o si yo tengo dinero, voy a ser feliz. Y esa fórmula no es la correcta. La correcta es primero ser, después hacer y después tener. Entonces hay que cambiar un poco el pensamiento. A ver, si yo quiero tener dinero, ¿qué tengo que ser? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Qué compromisos tengo que adquirir? ¿Qué pensamientos debo de tener para una vez así accionar y tener? El tener es lo último, no es lo primero, porque cuando trabajas en el que si yo tuviera dinero, si yo fuera, estás trabajando en la carencia, porque estás trabajando en algo que todavía no tienes y que estás deseando. Entonces, primero define tus metas, define tus sueños y primero ve qué es lo que tienes que ser para llegar a, ¿no? Con eso los dejo, piénsenlo, el ser, ser, hacer y tener. ¿Vale? Entonces, y por último, les quiero recomendar un libro que la verdad está muy bueno, no tiene mucho que lo leí, muy digerible y tiene todos los puntos básicos para esta parte de empezar a ahorrar, de finanzas saludables. Se llama el hombre más rico de Babilonia. Lo pueden conseguir en cualquier, yo lo bajé creo que de Google, o sea, la realidad es que lo pueden comprar o lo pueden bajar en un PDF. Está muy interesante, está muy cortito, está muy digerible. Entonces se los recomiendo para que empiecen a crear estos hábitos. Todo match. Gracias, Ale. Mucho. Ay, qué padre. Me encantó esto de ser, hacer y tener. Hace como todo el sentido y me parece que es una gran forma. Sí, hace match y una gran forma de cerrar Muchas nuestra gracias, charla del día Ale. de hoy. Cuídate Me mucho, cuídense encantó, Ades, mucho. tenerte aquí. Muchas Bye, bye. gracias por atreverte y por preparar esto para la audiencia, porque me parece que es súper, súper importante. Y me encanta verte ahora, como bien dices, ¿no? Desafiándome a mí misma en romper también estas creencias para estar de este lado ya en un nivel asesor. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues creo que sería todo. Nos vemos ahora sí, la que sigue. Bye bye.